A colonia de gatos da Horta do Cura é unha das máis antigas da cidade. As obras que se están a realizar na súa contorna poñen agora en risco os máis de 20 animais que a compoñen. Nosotros nos enteramos de que esto se iba, de que iba a haber obras allí de la noche para la mañana. Entonces, un poco pues la campaña que se hizo fue eso, necesitamos reubicar a esos gatos y vemos que por parte del ayuntamiento pues no había ningún aviso hacia la asociación, cuando se supone que es una asociación nosotros que gestionamos pues el tema de las colonias de gatos. Entonces, bueno, ayer hemos tenido una reunión un poco informal con el Departamento de Medio Ambiente y hemos intentado buscar un poco unos parches para el tema que estamos pero es algo que es muy a corto plazo, esta colonia va a haber que disolverla de alguna forma porque allí con las obras aquellas los gatos allí no se pueden quedar. Entonces, bueno, las soluciones así que se buscaron fue mantener un poco limpio aquello y después intentar reubicar o colocar adoptados a todos los gatos de allí. Lo que pasa es que, claro, son más de 15 gatos y no hay familias suficientes para todos. Dende a Asociación Difusión Felina lembran que como entidade pequena e formada por xente moi nova non poden dar solución ao problema. O sea, el problema que tenemos es que muchas veces la policía local nos llama a nosotros y nosotros no es competencia nuestra recoger esos gatos. Obviamente muchas veces los recogemos porque, a ver, nos dan pena, no son cosas que dices tú, no, pues me da igual el animaliño. Y además tenemos 60 gatos en casas de acogida, no tenemos un refugio, trabajamos con casas de acogida y es gente que ofrece una habitación o un espacio o lo que sea para tener ahí esos gatos hasta que se vayan adoptados. ¿Qué pasa? Que ahora es verano, la gente se va de vacaciones, a la gente no le compensa adoptar ahora un animal, no quieren tener animales ahora. Y aún encima se suma el hecho de que llega la primavera, el verano, las gatas tienen cachorros, vienen las camadas no deseadas, las tiran a los contenedores de la basura, luego nos llaman a nosotros, la mayoría de ellos mueren, por desgracia, hacemos lo que podemos, pero es que no podemos abarcar más y sin ayudas pues mucho menos. Solicitan axuda por parte do Concello para o desenvolvemento de campañas de adopción, esterilización e sensibilización, así como para as melloras e supervisión das colonias controladas. Vamos a ver, nosotros como asociación realmente no vamos allí todos los días, simplemente pues hay gente voluntaria, no son voluntarios de la asociación, sino voluntarios del ayuntamiento, pues los que se dedican a ir allí, darles de comer, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que no se puede tener ahí una persona 24 horas controlando quién le echa de comer, cómo le echa de comer, etcétera, etcétera. Entonces, es un poco buscar ese punto, ¿sabes?, de apoyo de la gente que le está llevando de comer, que lo haga bien, con pienso seco, que esté autorizada, y luego saber pues el tema de, ¿sabes?, de los gatos, si están enfermos, si no están enfermos, un poco tener un control, pero un control bien, un control sanitario, para poder pues buscar un punto entre los vecinos y lo que es pues la convivencia de los gatos allí. Edís do PSOE e do Partido Popular sumáronse á petición, reclamando que o Goberno municipal tome medidas urxentes ante a situación na que se atopan os gatos da colonia controlada da Horta do Cura.